Buen día, compañeros. Ya que veo que ya estamos la mayoría de los que siempre asistimos. Como sabrán, el día de ayer les publiqué por la noche que hoy tendríamos la conferencia del laboratorio, el cual es el siguiente: cómo IoT está cambiando el mundo, impartido por el conferencista Alan Shikara. Es un gran amigo y compañero de la carrera, bueno, de la universidad y de la facultad. Él estudia la carrera de Ingeniería en Electrónica. Está a punto de cerrar este semestre. Está bastante capacitado como para poder dar el tema, con lo que me pareció una buena opción como conferencista para venirles a dar un buen tema sobre lo que es el IoT y cómo es que estamos avanzando a través del tiempo, ¿verdad? Alan, ¿estás por ahí para presentarte? Eh, sí, muchas gracias, Francisco. Me presento, mi nombre es Alan Chicará, como ya lo había dicho Francisco. Muchas gracias por la invitación. Va a ser un gusto pues compartir con ustedes cierta información de IoT y sobre un pedazo de mi carrera. Entonces, eh, voy a dar inicio, voy a compartir mi pantalla y ahorita iniciamos. Dale, Alan, el espacio es tuyo. Muchas gracias. Bueno, entonces como ya lo vieron en el título, pues el título de la charla va a ser cómo IoT está cambiando el mundo. Entonces, la idea principal de lo que les quiero transmitir el día de hoy es, primero, una idea general de todo lo que es IoT, lo que engloba, lo que es, lo que las restricciones, incluso los peligros que tenemos ante IoT. También, pues al final vamos a ver como una línea del tiempo de cómo se fue desarrollando y todavía lo más importante que creo yo es qué sigue, qué es lo que se viene. Porque hoy IoT es una idea que cada vez está creciendo más y más, se van abriendo nuevos horizontes y aparte es algo que se ha vuelto cotidiano, algo que ya está entre nosotros y que es inevitable de que todos terminemos usando y que podamos sacarle provecho, ya sean nuestras actividades diarias o algo más importante como es la industria, que también vamos a platicar un poco qué es la industria 4.0, que es una idea nueva que va, bueno, ni tan nueva, pero sí que va surgiendo en los últimos años con la implementación de la tecnología en todos los ámbitos de la vida. Entonces, les voy a mostrar un poco eh, la agenda de lo que vamos a platicar el día de hoy. Pues primero, pues vamos a ver qué es IoT. Luego, ¿qué hace posible IoT? Aquí nos vamos a detener bastante. ¿Por qué? Porque son todas las cosas que han propiciado que IoT sea posible y aparte que dan paso a las nuevas tecnologías. Por eso esto creo que es uno de los puntos más importantes, el que hace posible IoT. Luego también vamos a hablar un poco dentro de qué hace posible IoT, vamos a hablar de inteligencia artificial y luego de una inteligencia artificial muy importante en este desarrollo, que es la IA conversacional, que ya vamos a ver qué es. También vamos a platicar sobre los beneficios, las limitaciones que tiene, porque obviamente no es un mundo no es el universo que se expande infinitamente, entonces tiene sus limitaciones. También vamos a hablar de otro punto bien importante y este creo que yo es el que más manejo, digamos así, que es la domótica, que es la aplicación de IoT a las casas y todo esto. También elementos de hardware, que vamos a ver un poco, ahí es donde yo voy a entrar en la parte de electrónica. En la mayor parte de la conferencia, pues voy a hablar muy en general, voy a hablar de muchos aspectos que pues nos pueden interesar en general y en esta parte de elementos de hardware, que es, digamos, en lo que yo estoy estudiando, es donde más me voy a centrar en mi carrera. Entonces ahí es donde les voy a hablar las aplicaciones que nosotros le podemos dar, cómo en el bajo nivel podemos tomar ciertas herramientas con las que ya contamos y podemos ir desarrollando nuevas tecnologías, ya sea un prototipado o que podamos hacer algo todavía más, digamos, ya un producto final y poder comercializarlo. Obviamente esto lleva todo un proceso, no es de la noche a la mañana, pero solo para comentarles cómo serían los pasos. También vamos a ver aplicaciones. Traté de buscar las aplicaciones, tal vez no las más, bueno, tal vez sí las más llamativas,
pero que dieran un ejemplo total de qué es IoT, para que tengamos bien clara esa idea. Luego, pues como les decía, les voy a mostrar una línea del tiempo, que es donde vamos a ver todo el desarrollo, y esto es como el porqué del título de la conferencia, que es cómo en tan pocos años IoT ha sido tan impactante y cómo en los siguientes años pues igualmente lo va a seguir siendo. Entonces, eh, eso es lo que vamos a ver en la línea del tiempo. Luego vamos a ver qué sigue, o sea, cuál es el siguiente paso, como les decía, con unos ejemplos, con un par de ejemplos, y también pensando en todo lo que se viene en tecnología. Luego vamos a ver unas gráficas que prácticamente es unos análisis que se hacen todos los años sobre IoT y ver cómo esto va impactando la inversión que cada país tiene y todos los elementos que van a propiciar que se siga desarrollando estas tecnologías. Y por último, pues vamos a tener un espacio de preguntas para resolver todas las dudas que ustedes pueden llegar a tener. Bueno, entonces vamos a empezar. Lo primero, pues si vamos a hablar de IoT, tenemos que conocer qué es. Aquí tengo una definición que es el Internet de las cosas describe la red de objetos físicos, es decir, cosas que incorporan sensores, software y otras tecnologías con el fin de conectar e intercambiar datos con otros dispositivos y sistemas a través de Internet. Entonces, lo más importante de esta, y es una palabra, son dos palabras importantes. Primero, o sea, se ve sencillo, pero lo quiero remarcar. La primera palabra es Internet. En Internet, pues el día de hoy, pues ya sabemos que lo inmenso que es, sabemos que la mayoría de personas están conectadas a Internet, aunque vamos a ver en un punto posterior que muchas personas no tienen acceso a Internet. Entonces, el Internet de las cosas, su idea principal es incorporar cualquier cosa que podamos conectar a Internet, la conectamos. ¿Con qué fin? Porque al final, si nosotros venimos y conectamos nuestros zapatos a Internet, ¿qué fin le vamos a dar a esa conexión? O sea, ¿qué queremos lograr al conectar nuestros zapatos a Internet? Pues el fin del Internet de las cosas es conectar dispositivos para hacer las tareas mucho más sencillas. Como toda la tecnología está enfocada en eso, está enfocada en que no es que todo lo que hagamos simplifique o haga más cómoda nuestra forma de vivir. Entonces, el IoT se basa en eso, en conectar cualquier cosa que podamos para simplificar nuestra vida. Esto quiere decir que puede ser una refri, puede ser, como les decía, ropa, zapatos. Vamos a ver después en un ejemplo un poco absurdo, les voy a mostrar incluso un botón, un simple botón es un dispositivo IoT. También podemos conectar cosas mucho más complejas, como vamos a ver que van a ser automóviles, incluso brazos robóticos y otras cosas que ya son de otro nivel, pero que igualmente siguen siendo IoT. La idea principal de IoT es que todo sea M2M. ¿Qué es decir M2M? Que sea machine to machine. O sea, que estén conectadas las computadoras entre sí sin ninguna intervención humana. Entonces, lo importante de un dispositivo IoT es que no vaya a necesitar intervención humana para trabajar. Es decir, si nosotros tenemos nuestro cuarto instaladas luces LED y queremos controlar desde nuestro teléfono, obviamente hay intervención humana porque nosotros vamos a venir y vamos a poner los colores que queramos, quiero este patrón de luces o este otro, pero el funcionamiento general se puede dar sin nosotros. No sé si ese punto está claro, que o sea, nosotros podemos intervenir, pero no en el funcionamiento, sino que en nuestras preferencias, sería esa parte. Entonces, la idea principal del M2M es que las máquinas se comunican entre ellas sin que necesariamente se requiera la mediación humana. Vamos a ver que M2M no va a ser lo mismo que IoT. ¿Por qué? Porque M2M es un concepto de conectar dos máquinas e IoT tiene un más allá, tiene protocolos, tiene una conexión a la red, eh, tiene, digamos que ciertas reglas que también se tienen que seguir. Entonces, IoT es un término mucho más amplio que M2M. Es una comunicación, M2M es una comunicación entre máquinas e IoT es lo que engloba todas las conexiones
que se realizan de cosas a Internet. Eso sería como la diferencia. Vamos a ver que IoT también es necesario que tenga un fin. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, en nuestra casa, en la domótica, queremos conectar un horno a nuestra red de Internet, está bien. Podemos controlar la temperatura, podemos controlar ciclos de encendido y apagado, etcétera, etcétera. Pero lo que vamos a tener que ver es que en IoT no vamos a tener máquinas que tengan una sola tarea. Es decir, por ejemplo, si nosotros tomamos ese mismo horno y, por ejemplo, queremos que él solo nos cocine, por ejemplo, galletas. Entonces nos cocina galletas con cierta receta. Pero ¿qué pasa? Esas galletas, si nosotros no tenemos una venta de galletas, digamos en este ejemplo, no le vamos a dar la utilidad que le daría si nuestro horno puede cocinar de todo, pues, o sea, si puede cocinar una lasaña, una pizza, si puede cocinar un pastel. Entonces, tenemos que ver que nuestras tareas no sean únicas, sino que lo que ya podían hacer nuestras cosas sin ser conectadas a Internet tengan una mejora y no un retraso. Entonces, por ejemplo, si yo conecto mi licuadora a Internet, yo no voy a querer que me haga solo licuados de una fruta. Yo quiero que me haga licuados, que pueda hacer salsas, que pueda hacer esto o lo otro. Entonces, lo importante de la conexión a IoT es que tenga un fin y que no retrocedamos en las tareas que ya podría hacer un dispositivo. Entonces, esa sería como la principal idea de IoT, que no la debemos perder para tener bien claro los siguientes puntos. Entonces, esto yo les decía que eran los puntos más importantes. ¿Qué hace posible IoT? Vamos a ver 5 aspectos. Aquí solo tengo 3, pero vamos a ver 5, que son los que han propiciado que IoT pueda ser una idea posible. ¿Por qué en los años 70, cuando surge la idea de ARPANET, o en los años 90, cuando explota Internet, por qué no se implementó IoT? Porque no habían los recursos para implementarlo. La idea estaba ahí y la vamos a ver, pero no habían recursos suficientes para implementarlos porque simplemente IoT no era posible en ese momento. Entonces, ahora que se han desarrollado nuevas tecnologías, nuevos dispositivos, pues es posible realizar estas cosas. Entonces, la primera cosa que hizo posible IoT son los sensores altamente eficientes. Con el paso de los años se han creado sensores cada vez más precisos, eficientes en potencia, bajo costo y de fácil accesibilidad. Perdón. No me van a dejar mentir que si han visto, no sé si tienen amigos en electrónica o ustedes han trabajado proyectos con sensores y Arduino, me imagino que sí, que ahora es bien simple conseguir un sensor de cualquier cosa. Ustedes vienen y quieren un sensor, por ejemplo, de humedad, y siempre hay un módulo de Arduino. Quieren un giroscopio, hay un módulo de Arduino. Quieren un sensor de temperatura, un LM35, que es un sensor de temperatura que parece un transistor que mide la temperatura de forma muy exacta. Por ejemplo, quieren un medidor, un oxímetro, hay un módulo para Arduino de un oxímetro. O sea, ahora conseguir sensores es sencillo y de bajo costo. Y los sensores es uno de los factores más importantes de IoT. ¿Por qué? Porque el sensor, su definición sería que es algo que convierte una característica física del ambiente o de algún objeto y lo convierte en una señal eléctrica. Una señal eléctrica que nosotros ya podemos procesar. Esta señal eléctrica, pues, puede ser compleja, puede ser simple, puede ser analógica, puede ser digital. No me voy a meter en eso, pero digamos que el sensor lo que nos viene, nos toma una variable del ambiente y nos la convierte en algo que la computadora puede leer. Eso sería un sensor. Entonces, a medida que el Internet de las cosas va creciendo, consume también más energía. Es decir, que
los sensores, como cualquier otro componente de alguna computadora, necesitan energía para funcionar, ¿verdad? Entonces, aunque hay algunos que no, pero la mayoría sí. Entonces, esto produce cada vez más consumo de energía, lo que hace que sea un costo mayor. También estamos en una época donde la conciencia ambiental también es bastante importante y sabemos que el consumo de la energía también tiene impacto ambiental, entonces es importante la reducción de esta. Entonces, imagínense, ya en el 2013, el consumo de energía de todos los dispositivos conectados a Internet, es decir, computadoras, eh, dispositivos como routers, modems y toda esta parte que estaban conectadas a Internet, ya consumían lo equivalente a lo que Europa consumía en total en energía. Entonces, quiere decir que era un consumo bastante alto ya de los dispositivos de Internet en 2013. Después les voy a mostrar que de 2013 a 2021 que estamos ahorita, esto casi que se ha duplicado. Entonces, el consumo energético es altísimo. Entonces, cada vez es más importante que los dispositivos se realicen con mejor eficiencia energética. ¿Y cómo se logra esto? Con investigación. Estaba viendo varias como investigaciones que se están haciendo, sobre todo en Alemania, que es un país que invierte bastante en reducción de coste eléctrico. Y hay varios proyectos, sobre todo para reducción de costos en motores y también nodos de sensores de ambiente, es decir, típico sensor que nos mide las variables de ambiente, de humedad, de temperatura y todo. Están investigando hacer un sensor de esos sin consumo energético, o sea que no necesita energía para funcionar. Es un proyecto tal vez algo ambicioso, pero que si llega a funcionar puede, digamos que, solucionar varios problemas energéticos. Entonces, pero no me quiero meter mucho en la parte de energía, sino que quiero que nos concentremos que en los sensores ahora son sencillos de conseguir, sencillos de utilizar y que son altamente eficientes. Un sensor en física veíamos esa parte del error y de la precisión y de la exactitud. Entonces, sabemos que un sensor lo que nos importa, digamos, no les voy a dar la explicación de por qué, pero lo que nos importa de un sensor es que sea preciso, es decir, que nos dé medidas constantes. Y digamos que la exactitud se puede, por medio de una calibración, se puede regular. Entonces, lo más importante es que un elemento sea preciso, que nos dé medidas casi iguales siempre que lo usemos. Entonces, cuando nosotros tenemos un sensor preciso y que es fácil de conseguir, ya tenemos una de las principales herramientas de IoT. Ya no necesitamos mucho más, o sea, obviamente sí mucho más, pero son cosas que ya están desarrolladas. Entonces, vamos a pasar al segundo punto, que va a ser la conectividad global. Sabemos que cada vez el acceso a Internet y sus servicios es mucho más sencilla. Además, que la mejora de los protocolos de red permite la conexión de nuevos dispositivos de forma simple. Ahora conectamos nuestro teléfono a Internet y ni siquiera tenemos que configurar nada más que la clave del Wi-Fi. En su tiempo, pues obviamente había que hacer una configuración de red, había que conocer de redes, pero ahora nosotros conectamos hasta un Arduino, podemos conectar a Internet y es bien sencillo, no necesitamos mayor conocimiento sobre redes y eso permite que cada vez más personas se quieran adentrar en este mundo y haya más desarrollo. Por eso es que es una de las principales condiciones que hace posible IoT. En cuanto a conectividad, para ver cuántas personas están conectadas a Internet y, digamos, cuántas personas podrían llegar a usar IoT, solo les voy a dar una cifra solo para que nos imaginemos cuántas personas utilizan Internet. Cada minuto se envían más de 41 mensajes de WhatsApp. Es decir, que 41 millones de conversaciones hay al minuto de WhatsApp. Bueno, mensajes, pero es un gran número. Aparte de que se suben 500 horas de video a YouTube, es decir, que hay por lo menos no sé cuántas personas subiendo videos cada minuto a YouTube.
y se publican más de 347,000 historias en Instagram. Es decir, que la conectividad global es algo que es inevitable, es algo que está ahí en la vida de todos, que todos utilizamos en Internet y que cada vez conforme más gente tenga acceso a Internet, más contenido, más infraestructura va a ser necesaria y se va a tener que cubrir la necesidad de más personas. Entonces, acceder a Internet pues es una parte básica de la mayoría de personas. Aparte, por la pandemia del coronavirus, pues este crecimiento se ha potenciado mucho más. Ahora muchas más personas tienen acceso a Internet porque se ha vuelto algo importante y algo vital para poder realizar su trabajo, para poder estudiar o para cualquier otra actividad que realizaban antes presencialmente. Entonces, solo en el año pasado, que fue el inicio de la pandemia, más de 300 millones de personas comenzaron a utilizar Internet por primera vez. Y ya había anteriormente 4,000 millones de personas conectadas a Internet. Es decir, que aproximadamente ahorita tenemos 4,300 millones de personas conectadas a Internet. Y más o menos somos 7,000 millones de personas en el mundo, es decir, que la mayoría tenemos acceso a Internet. Eh, Se estima que el 60% de la población tiene acceso a Internet, es decir, que el 60% de todo el mundo tiene acceso a Internet. Obviamente en países más desarrollados, más personas tienen acceso a Internet y en países menos desarrollados, pues menos personas. El que tiene más acceso a Internet es Corea del Sur, que tiene casi el 100% de sus habitantes pueden conectarse a Internet con una red estable y que puedan tener, digamos, una velocidad bastante buena. Y si nos vamos así a Latinoamérica, el que mejor porcentaje tiene es Brasil, no, perdón, me equivoco, Costa Rica, que tiene el 70%. Y ya si nos vamos a Guatemala, pues las cifras van bajando y bajando. En el último censo, pues solo el 21,3% de la población tenía acceso a una computadora, es decir, es demasiado bajo en comparación con el mundo, lo que tiene Guatemala. Y el 29 cuenta con acceso a Internet. Es decir, que el 30% aproximado tiene acceso a Internet de toda la población. Es casi nada. Esto lo que hace es que, por ejemplo, el desarrollo de tecnologías como IoT, la educación u otras cosas sea mucho más lenta. Pero aún así, ustedes han visto que en Guatemala IoT es una idea que va surgiendo, que se va implementando y que cada vez es más grande, a pesar de estas limitaciones que tenemos. Entonces, es importante ver que en el punto que quiero llegar a esto es que en un país como Guatemala, que tenemos poco acceso a Internet, como les decía, el 30% de la población tiene acceso, aún así hay espacio para el desarrollo de IoT y hay posibilidad de implementarlo y traerlo, digamos, tecnologías de otros países para la implementación aquí. Entonces, media vez existe Internet, va a surgir la idea de IoT. Como yo les decía, es una idea que no es nueva, pero que sí en los últimos años ha tomado un gran pico. ¿Por qué? Porque ahora es posible, porque ahora es sencillo de implementar. Entonces, con eso sabemos que donde hay Internet va a haber IoT. Por eso es la tendencia, la nueva tendencia a la industria 4.0 y todas las implementaciones de control por medio de remoto. Luego, pues vamos a ver que vamos a tener plataformas en la nube. Perdón. Vamos a tener plataformas en la nube. Pues al final los servicios de la nube nos permiten el desarrollo acelerado porque ya no hay que desarrollar infraestructura propia. Es decir, nosotros contratamos un servicio de la nube que nos permite utilizar un servidor prestado, bueno, no prestado, sino pagado, pero que nos permite realizar muchas cosas que si nosotros desarrolláramos por nuestra cuenta sería bastante complicado.
antes de que aparecieran los servicios en la nube, pues todos los programas que nosotros tendríamos que hacer, tendríamos que instalarlos en nuestra computadora y tendríamos que tener altas capacidades a veces para poder lograrlas. Ahora es bien sencillo, por ejemplo, tomar una Raspberry Pi, conectarla a internet, conectarla a varios servicios de la nube y tenerla trabajando ahí, que no tiene mucha capacidad en cuanto a recursos, pero que trabajando en la nube pues puede ahorrarse bastante de esa capacidad y poder trabajar de forma mucho más sencilla y bastante eficiente. Sabemos que en la nube pues tenemos tres tipos de servicio, que sería el software as a service, platform as a service y infraestructura como servicio también. Entonces, el software pues, si no conocen qué es, cuando nos venden un software como servicio, es decir, que nosotros contratamos un servicio en la nube, que ellos nos dan todo, o sea, nos dan las aplicaciones ya hechas y nosotros solo lo único que tenemos que hacer es conectarnos a internet y empezar a utilizarlas. Obviamente algunas son pagadas, otras como los documentos de Google, que son gratis cuando uno crea una cuenta de Google. Entonces esos serían los ejemplos. Serían servicios que nosotros únicamente nos tenemos que conectar a internet, ya sea gratuito o pagado, y ya tenemos acceso a todo. Luego tenemos plataformas como servicio, son servicios que el proveedor nos da acceso a un entorno que está basado en su servidor y que podemos crear y distribuir nuestras propias aplicaciones. Es decir, que prácticamente nos dan un escritorio donde nosotros podemos instalar aplicaciones, hacer desarrollos y ya podemos utilizarla como que fuera un acceso a una computadora. Obviamente tiene mucha más capacidad, está más enfocada a que varios usuarios se conecten y eso es lo importante de este servicio, que nosotros podemos desarrollar cosas en la plataforma. Y luego la infraestructura, que esto es prácticamente alquilar servidores, es tomar un espacio físico, alquilarlo y que nosotros ya podemos implementar todas las cosas que podamos tomar y ya podemos, digamos, hacer lo que nosotros queramos como si fuera nuestra computadora, instalarle un sistema operativo, instalarle más cosas que nosotros necesitemos. Y los principales proveedores en este momento, pues, sería Amazon Web Services y Microsoft, que también presenta Azure, que, pues, digamos, la opción que yo he utilizado y que sí me ha funcionado bastante bien, pues ha sido la de Amazon, sobre todo en sus servidores de bajo costo. Hay unos servidores que se pueden utilizar por 28 días sin ningún costo y si uno los usa por 30 al mes, creo que paga $1. Nunca he llegado a pagar, pero sí, digamos, sí son bastante eficientes. Hemos estado haciendo pruebas últimamente con envío de video a través de estos servidores y pues ha servido bastante bien. Cosas que, por ejemplo, con un túnel no se puede llegar a hacer porque no tiene la capacidad de poder enviar ese tipo de información. Entonces, sí son servicios que nos van a permitir simplificar las cuestiones de IoT. ¿Por qué es importante la nube en IoT? Primero, porque nos permite el almacenamiento de datos. Es decir, que nosotros no vamos a tener que manejar memorias físicas en donde estemos. Es decir, por ejemplo, si vuelvo al ejemplo de la Raspberry Pi, donde yo estoy recolectando datos, por ejemplo, del ambiente. Estoy tomando temperatura, humedad, velocidad del viento. No voy a tener que estar guardándolos en una memoria SD que tenga la Raspberry Pi, sino la conecto a un servidor y la puedo tener funcionando años y no se va a quedar sin memoria. Obviamente, si el servidor no tiene la capacidad que contraté, se va a quedar sin memoria, pero es algo que si yo contrato más, pues al final va a tener más capacidad y se va a tener que, o sea, puedo dejar eso ahí funcionando por años y no va a tener fallos en cuanto a almacenamiento. Obviamente hay que darles un mantenimiento en cuanto a cuestiones eléctricas y en cuanto a software, pero digamos que en el sentido del almacenamiento no nos deberíamos de preocupar si tenemos conectado a la nube y un servicio de estos. Aparte de que tenemos un control en sus páginas web donde podemos realizar bastantes cambios y podemos realizar, digamos, lo que nosotros necesitemos.
en simples pasos. No necesitamos tanta configuración porque ellos nos lo simplifican. Entonces la nube al final son plataformas que nos van a permitir que todas las tareas sean mucho más fáciles, que nosotros no tengamos que trabajar por gusto. Y los últimos dos puntos pues serían Machine Learning, que es recolección de datos y su análisis, que permite a los dispositivos IoT se desarrollen de forma más rápida por la gran cantidad de información con la que cuentan. Es decir, a través de nuestros dispositivos IoT, esto ya es como un poco más, sí da paso a IoT, pero también a través de IoT se va a lograr captar mucha más información. Entonces, lo importante de Machine Learning es que tengamos claro de que va a ser una herramienta necesaria por el cual nuestro dispositivo va a aprender nuevas cosas, a identificar patrones en datos masivos y a elaborar predicciones. Y esas predicciones, ¿qué nos va a generar? Nos va a generar que el dispositivo sea más eficiente. El caso más claro de donde vamos a aprender va a ser en la domótica, porque es representativo de que nosotros tomamos datos, muchos datos, por ejemplo, a qué horas entra la persona a su casa porque su portón se abre por medio de una llave inteligente. Sabemos a qué horas va a llegar, sabemos a qué horas está oscureciendo, por ejemplo, si tenemos un sensor de luz. Entonces, prediciendo eso, podemos empezar, por ejemplo, a prender las luces de poco a poco, conforme vaya oscureciendo, para ahorrar un poco de energía, por ejemplo. O otra aplicación muy importante que vamos a hablar al final son las ciudades inteligentes, donde el Machine Learning es vital. Aprender, por ejemplo, a qué horas va a haber más tráfico o a qué horas va a haber menos tráfico. Si llueve, ¿cuál va a ser el punto donde donde está propenso a una inundación, por ejemplo? O cualquier cosa que pueda aprender la máquina por medio de sensores, porque al final nosotros como humanos tenemos la capacidad de ver, de oír, tenemos los cinco sentidos, pero nuestra computadora necesita sensores para detectar ciertas cualidades del ambiente. Entonces todo esto lo va a hacer a través de sensores y lo que capten los sensores, la máquina va a aprender acerca de cómo va cambiando esa cantidad física que estamos midiendo. Entonces, de la mano de IoT, pues van grandes cantidades de información que podemos recolectar y al final esta información puede servir para el desarrollo de otros dispositivos de IoT o puede servir para vender la información. Sabemos que existen muchas marcas que lo que hacen son estudios de mercado, estudios de qué hace la gente, qué deja de hacer. Y al final nosotros si tenemos un dispositivo, una gran cantidad de dispositivos IoT, vamos a recolectar mucha información y hay un campo donde las empresas van a venir y van a querer esa información. Entonces van a haber otras empresas que se van a encargar de recolectarlas y venderlas a las interesadas. Entonces es otro campo que da el IoT. Por eso yo les decía que IoT no engloba únicamente lo que es las máquinas como tal, que no es un M2M, porque engloba muchas más cosas, engloba toda una industria donde las personas pueden sacar información, donde podemos tener los dispositivos conectados a Internet, donde vamos a ver desarrollo, donde vamos a ver innovación. Entonces, esa sería como la idea principal de IoT. Y ahora vamos a hablar del último punto que hace posible IoT y es la inteligencia artificial. La construcción de redes neuronales permite que los dispositivos sean más eficientes. El mayor avance de la inteligencia artificial en cuanto a IoT es la conversacional, que optimiza el funcionamiento de toda la red que es IoT. Si nosotros pensamos en IoT, lo primero que se nos viene a la mente es, por ejemplo, Alexa de Amazon o el Google Assistant de Google. Entonces, nosotros la primera idea que tenemos es esa, un asistente personal que nos va a ayudar a realizar todas nuestras tareas. Y sí es parte de IoT, pero no es, digamos que hay muchos más elementos que componen
el Internet de las cosas de las que podríamos hablar aparte de eso. Entonces, al final la inteligencia artificial es una combinación de algoritmos que lo que quiere llegar es a imitar alguna cualidad humana. Ya sabemos que las máquinas, lo que nos diferencia de las máquinas es que pues tenemos una conciencia, como lo quieran ver, tal vez es un tema más filosófico, pero lo importante es que las máquinas no son iguales a nosotros, no tienen esa conciencia de poder eh, realizar las mismas tareas, ni bajo los mismos estímulos, ni bajo las mismas decisiones. Al final una máquina pues se basa en señales eléctricas y solo puede tomar decisiones en base a eso. Entonces lo que nosotros queremos llegar es que una máquina se parezca lo más posible a alguna característica. Que se parezcan todas las características es casi imposible, pero que se parezca en algunas es posible, como el reconocimiento de patrones. Hemos visto inteligencias artificiales que son capaces de identificar especies de aves o que identifica este es un perro o es un gato. También se aplican otras cosas como el reconocimiento de voz que vamos a ver más adelante en la inteligencia artificial conversacional. Y se aplican muchas más cosas, pero ¿qué nos permite la inteligencia artificial? Nos permite que tomemos impulsos de fuera, ya sea con sensores, ya sea con un teclado, con X o Y cosas, y que pueda procesar los datos lo más parecido a un humano. Entonces, desde que existe la inteligencia artificial, las máquinas son mucho más eficientes porque ya predicen cosas que van a pasar y entonces ya están preparadas para realizar una acción respecto a eso. Entonces vamos a hablar especialmente de la IA conversacional, que va a ser el siguiente punto. ¿Y qué es la IA conversacional? Pues es un sistema que prácticamente son tres puntos. Una inteligencia artificial, aplicación o sea, una aplicación donde podamos hablar, es decir, un medio con el que nos podamos comunicar con la computadora y un reconocimiento de voz, es decir, que nosotros vamos a poder hablarle a la computadora, nos va a entender nuestro lenguaje, en este caso pues hablamos español, puede ser en inglés, puede ser, incluso ahora se están desarrollando inteligencias artificiales que reconocen lenguaje de señas, entonces puede ser cualquier lenguaje y tenemos que tener el medio y la inteligencia artificial. Prácticamente estamos hablando de una conversación entre dos personas, una persona que habla, que hace una señal, el medio donde lo transmitimos y la otra persona que entiende lo que le estoy hablando. Entonces, prácticamente lo que queremos lograr es una comunicación entre dos personas, pero en este caso sería de persona a máquina. Los objetivos de la IA conversacional, pues va a ser la reducción de personas que se requieren para tener una conversación. No sé si ustedes ahora, por ejemplo, a mí me pasa de que prefiero pedir la comida o cualquier otra cosa por una aplicación porque se me hace más sencillo tomar decisiones viendo fotos y diciendo, esto o lo otro, que cuando llamamos se vuelve a veces un gran lío porque quiero esto, quiero lo otro, no se entienden ciertas cosas y a veces pasa lo contrario. En otras cosas pasa de que es mucho mejor llamar, saber qué es lo que vamos a saber y qué es lo que vamos a pedir, perdón, en lugar de pedir por medio de una aplicación porque no podemos ver bien qué es lo que nos están vendiendo o alguna característica que queremos preguntar. Entonces, al final el objetivo de la IA conversacional es que en aquellos aspectos donde se pueda implementar este tipo de servicios, se simplifiquen las tareas humanas. Es decir, que no necesitemos muchas personas para hacer una misma tarea. Y principalmente pues se llaman chatbots, que son chats donde nos atiende un bot. Entonces, hemos visto en varias páginas web donde uno puede preguntar a un mensaje y que le aparece así abajo, uno escribe y pues al final le contesta un bot con cierta información. Obviamente la información que proveen no es la misma que una persona puede llegar a proveer porque la persona está preparada para poder contestar casi cualquier tipo de pregunta. En cambio, un bot no lo hace así.
sino que va aprendiendo conforme le van haciendo las preguntas. También es importante que tenga seguridad y privacidad. Vamos a ver en puntos más adelante que IoT, una de sus principales debilidades va a ser la seguridad, que tienen simplificaciones y que va a ser fácil, digamos, de que sea seguro, sí, pero hay que hacerlo. Y vamos a ver que al principio de IoT no se hizo y hubieron bastantes problemas por eso. En el caso de los ejemplos de IA conversacional, pues tenemos los principales que serían Alexa, que es de Amazon, Siri de Apple, Google Now de Google, Cortana, que es de Windows, y también un ejemplo que les quería remarcar que yo lo vi, bueno, lo he visto porque lo he usado, es un chat que tiene, por ejemplo, Taco Bell. Yo estaba viendo que ahora uno puede escribir al WhatsApp y lo que lo atiende es un bot. Y si no tiene mayor complicación uno, pues funciona bastante bien. Donde uno envía literalmente un número, le da cierta lista de opciones, luego le mandan una página donde uno puede pedir lo que quiera, se pide, confirma, si quiere pagar con tarjeta, pone la tarjeta ahí y es bastante sencillo. ¿Y qué se ahorran ellos? Tener un call center con 50 personas adentro llamando. Igual hacen una llamada de confirmación, pero no es el mismo trabajo de hacer una llamada de confirmación que hacer una llamada donde estemos 5 minutos platicando sobre qué quiero pedir. Entonces, eso es la simplificación. Es combinar las herramientas que me da la máquina con las herramientas humanas con las que tengo. Entonces, es hacerle la tarea más fácil a alguien y muchas veces no vamos a poder quitar a la persona que está ahí. ¿Por qué? Porque necesitamos esa confirmación de un humano, pero le vamos a simplificar mucho la tarea. También yo he trabajado bastante en reconocimiento de voz. Eh, Primero, en cuanto a con señales, por medio de un análisis que se hace de correlación se llama correlación cruzada, que es un proceso donde uno toma una señal, la compara con otra y sale un coeficiente. Entonces nos dice, esta señal se parece tanto por ciento a la de muestra, pero eso es muy complicado. Y aunque lo he hecho, es muy ineficiente. ¿Por qué? Porque tendríamos que, por ejemplo, si queremos reconocer lo que una persona habla normalmente, cuántas palabras tiene el idioma español, un montón. Entonces tendríamos que hacer un archivo de audio por cada palabra para poder reconocer la palabra. Y al final eso se vuelve muy complicado. Lo he hecho y lo he utilizado para ciertas palabras específicas. Pero lo más sencillo es hacer uso de librerías ya existentes. Por ejemplo, en Python he utilizado la de Speech Recognition, que es una API que nos permite utilizar los servicios de varias empresas, por ejemplo, Bing, Google, IBM, entre otras. Entonces ellos nos permiten utilizar su API y lo que ellos ganan es que recolectan información de nosotros. Entonces, digamos, si yo uso su API y estoy hablando, lo que ellos hacen es que vienen, reconocen y se guardan esa información en su base de datos para que una inteligencia artificial sea más eficiente al reconocer patrones de voz. Entonces, al final, esto es lo más sencillo, utilizar herramientas que ya existen, herramientas que nos permiten la simplificación de las tareas. Y la IA conversacional, pues sabemos que es como la cara del IoT. Si nosotros no nos pudiéramos comunicar con nuestra casa por medio de Alexa, yo creo que no sería lo mismo que tener únicamente una aplicación. ¿Por qué? Porque sentimos esa como conexión entre una persona que no es una persona, sino es una máquina y nosotros. Entonces, al final, eso es lo que vende de IoT, esa como conexión que tenemos directamente con nuestros dispositivos. Lo mismo que pasa con Siri, que nos administra todo nuestro teléfono y por eso es que es tan importante las IAs conversacionales en IoT. Eh, Hablando de los beneficios de IoT, pues ya se los he ido mencionando. El primero, pues es la simplificación de tareas, que va a hacer
que todas las tareas sean mucho más sencillas. Como yo les decía, si lo que vamos a conectar a Internet va a hacer que la tarea sea más complicada de lo que era antes que conectáramos el dispositivo a Internet, no es IoT, porque no nos va a permitir que nosotros estemos más cómodos en lo que estamos haciendo, sino que va a ser una complicación más. Y ese no es el objetivo principal de IoT. IoT busca la simplificación de tareas. También IoT nos permite la reducción de costos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener a 20 personas trabajando en una cosa a que una máquina me lo haga de forma más exacta, de forma más precisa y también a un bajo costo, porque es, digamos que la inversión inicial, que lo vamos a ver en las limitaciones, sí, tenemos que invertir bastante en tecnología, pero a largo plazo también va a ser un beneficio. También, pues, nos da seguridad ocupacional. ¿Qué quiere decir esto? En la industria hay muchos trabajos que son bastante peligrosos, que conllevan un riesgo. Por ejemplo, donde hay gases letales, no podemos, si se tiene la menor cantidad de personas, es mucho mejor. Y por medio de IoT se puede hacer que haya mucho menos personas en espacios donde haya muchos peligros. También nos va a permitir, hay aplicaciones en medicina que todavía no están totalmente desarrolladas, que nos van a permitir realizar, por ejemplo, operaciones a larga distancia. Esto es posible si tuviéramos una red de 5G ya implementada y ya, digamos, funcional a través de varios países o algo así, entonces ya la podríamos hacer a distancia, pero en este momento no es posible, hay limitaciones todavía. Entonces, va a hacer que nuestra seguridad sea mayor, que en ambientes peligrosos no hayan tantas personas, sino que hayan máquinas trabajando y que se puedan ser controladas a distancia. También pues hay una mejora en la toma de decisiones porque la computadora, si le ponemos muchos sensores, va a tener acceso a bastante información. Y media vez la computadora tenga bastante información, puede planificar tácticas y estrategias más efectivas que una persona y así reforzar sus decisiones que va a tomar. También hay que saber que, digamos, si tomamos una máquina, la máquina no va a sufrir de nervios, no va a sufrir de desesperación en un momento crítico. Entonces va a tomar mejores decisiones porque para la máquina no está pasando nada extraño, simplemente está tomando decisiones importantes, sí, pero que no afectan sus sentimientos. Por eso hay una mejora también en la toma de decisiones. Aunque muchas veces también el ser humano puede tomar mejores decisiones que una computadora porque tiene conciencia y puede saber hasta qué punto puede llegar y hasta qué punto no. Sabemos que por las reglas principales de la robótica y de la tecnología, sabemos que la computadora no puede tomar decisiones que vayan a dañar o que vayan a perjudicar a una otra persona. Pero llega un punto donde tenemos que, digamos, tomar decisiones nosotros mismos porque la computadora no es capaz de hacerlo. Entonces ahí es donde la intervención humana todavía es necesaria. Y el último beneficio, pues, es la experiencia del usuario. Sabemos que es mucho, que no conlleva mucho trabajo, por ejemplo, encender la luz con el switch convencional, pero a todos nos gusta encender la luz desde nuestro teléfono o apagarla. Entonces, esa experiencia de usuario, eso de sentirnos bien utilizando IoT, es también un beneficio, porque nos hace sentir mejor, hace que nuestro espacio sea más cómodo. Saber la temperatura a la que estamos porque tenemos un dispositivo conectado también se nos hace más cómodo, o saber desde el lugar donde, digamos, estoy en mi trabajo y quiero que cuando llegue haya un café listo en mi casa. Esa experiencia de usuario es la que hace que IoT sea tan especial, o sea, que se vuelva una parte de nuestras vidas. Pero también sabemos que IoT no va a ser perfecta, que tiene sus limitaciones. Y la primera limitación es algo que
es, o sea, viene a raíz de lo que es IoT y que todo depende de Internet. Es decir, que el lugar donde no hay Internet no se puede implementar IoT. Como yo les decía, por el ejemplo de Guatemala, donde, digamos, no tenemos acceso a mucha capacidad de Internet, pero aún así existe IoT. Y en otros países, por ejemplo en Corea, que tiene el 100% de casi de acceso a Internet en su población, tiene bastantes dispositivos. Vamos a ver que el primer precursor de IoT fue China. Entonces, ellos también tienen bastante desarrollo de IoT. Entonces, lugar donde no hay Internet, lugar donde no puede haber IoT. Entonces, esa es la primera limitación que se encuentra. La segunda, pues, va a ser la que requiere inversión en tecnología. Es decir, si nosotros no estamos dispuestos a pagar en hardware, en software, no vamos a poder tener IoT. Obviamente, los dispositivos IoT son mucho más caros que los convencionales. Por ejemplo, un switch de luz que nos puede costar unos 15 quetzales, por ejemplo, mientras uno que se conecta a Wi-Fi, que tiene acceso a Internet, puede llegar a costar 100, 150 quetzales. Entonces, sí son costos mucho más caros, pero es un costo por beneficio. Entonces, la inversión en tecnología es necesaria para implementar IoT y hay que tener ese dinero para poder tener acceso a IoT. También depende de servicios en la nube. Es decir, que nuestro servicio, que ya se los había mencionado, un día se cae y deja de funcionar nuestro dispositivo. Si yo soy desarrollador y uso Amazon, Amazon pues es bastante estable, pero si algún día pasa alguna cosa impredecible, nosotros nos quedamos sin ese servicio y deja de funcionar nuestro dispositivo. Por eso es que siempre los dispositivos IoT deben ir preparados para trabajar tanto con Internet como sin Internet, para que en el momento en el que, en el que haya una falla, no nos quedemos sin nuestro servicio. Luego, pues, siempre existen riesgos de seguridad. Hay que tener bastante presentes que tenemos que tener encriptado nuestra información, sobre todo la que sea personal. Hay que cambiar las contraseñas, que ahorita les voy a presentar un caso donde un simple caso de que no cambiaron las contraseñas puede generar un gran ataque. Y obviamente, pues, si nosotros somos proveedores, siempre ofrecerle al usuario unas herramientas de seguridad donde su información no vaya a ser filtrada. Como ya hemos visto casos, por ejemplo, que al final, digamos que no se utiliza para algo malo, pero que pueden llegar a tener información de los usuarios, como fue Facebook, por ejemplo, que recolectaba información de sus usuarios y al final la tenía ahí y no sabemos o sea, al final la utilizaban para venderla y tener anuncios publicitarios de cierto tipo para lucrar, pero también puede ser malintencionado y utilizarla para algo todavía peor, que sean robos, estafas o cualquier otro tipo de cosas. Luego también lleva riesgos. Primero que se hace una recolección de información personal, como yo decía, por ejemplo, Amazon tiene eh, formas digamos, de que ustedes paguen automáticamente por medio de su tarjeta de crédito y si hay acceso a esa información, eh, se puede dar de estafas o que se hagan cobros no debidos. Y también la mala planificación, que era lo que yo les mencionaba, que era esta parte de que nosotros no vamos a implementar algo IoT, algo que funciona mejor de la forma convencional. Es decir, no vamos a implementarle, eh, no vamos a implementarle algo que ya funcionaba bien, IoT para que funcione peor. Entonces esa planificación debe ser importante. Aparte de que si nosotros instalamos un dispositivo que debe tener acceso a Internet y nuestra conexión de ese dispositivo se cae a cada rato, ¿para qué nos va a servir? Hay que buscar dispositivos que
tengan una conexión estable, que puedan ser reemplazados fácilmente, que tengan repuestos fácilmente, etcétera, etcétera. Entonces, esa es parte de la planificación que debe hacer. En este caso, no es necesario que lo haga un ingeniero porque es un tema que tampoco requiere mucho conocimiento, sino más como tener por lo menos conocimiento técnico en el tema. Pero sí como parte de nosotros que nos estamos formando como ingenieros es importante que tengamos presente esa parte de planificación, que es saber qué puede salir mal, qué puede fallar y preverlo cuando estamos haciendo la instalación de las cosas. Y también pues lleva un riesgo a nivel mundial. Se vio en 2016 un ataque de tipo D2 que, que fue por medio del virus Mirai, que lo que fue esto fue una persona vino, agarró claves predeterminadas de varios dispositivos, principalmente cámaras IP, que en ese caso era la mayor aplicación que había en IoT en ese tiempo. Entonces agarró cámaras, claves de cámaras IP, de routers, de switch, y lo que hizo fue meter un malware que era prácticamente volver esclavos a ese dispositivo y con esos dispositivos mandar solicitudes a un servidor. Sabemos que un servidor pues tiene cierta capacidad de solicitudes. Cuando le mandamos demasiadas solicitudes, pues el servidor se cae. En la facultad tenemos un ejemplo claro, que cuando hay asignaciones, pues le mandamos bastantes solicitudes, pues al final el servidor no termina aguantando la gran cantidad. Entonces, eso es un ataque de dos. El ataque de dos se refiere a que vienen muchos dispositivos, hacen solicitudes a un servidor y hacen que el servidor termine cayendo. Hay servicios de seguridad de contraataques de dos, pero muchas veces no funcionan. Entonces, en este caso, fue un ataque en 2016 que sí logró botar varias páginas de internet, incluso dejó sin internet a un par de países, no me recuerdo qué países eran, pero sí dejó sin internet a un par de países. Entonces sí es bastante importante que tengamos la seguridad. Y cómo este virus Mirai afectó a las computadoras, a los dispositivos, lo que tenía era una lista de usuarios y claves predeterminadas. Entonces atacó a todos los dispositivos de una red y si lograba encontrar alguno que no le habían cambiado la clave, entonces se volvía un dispositivo esclavo. Y ya no podía, digamos, ya la tenía su control la persona que lo hizo. Y ya solo hacía que ese dispositivo enviara peticiones al servidor que quería votar. Entonces, al final, es un virus relativamente sencillo y que se dio por algo tan simple como no cambiar la clave de un dispositivo. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso, que cuando nosotros estemos trabajando tengamos por lo menos la mínima seguridad, que es cambiar claves, tener encriptaciones de información personal y tal vez tener un servicio en la nube de seguridad web. Entonces, eso es lo básico que tenemos que tener cuando implementamos IoT, para que no pasen ese tipo de situaciones. Entonces me voy a meter un poco a la parte de domótica. Pues la domótica pues es aplicar IoT a la casa. Esa es la idea principal. La definición que tengo aquí es que la domótica es el conjunto de tecnologías aplicado al control y la automatización inteligente de la vivienda, que permite una gestión eficiente del uso de la energía, aporta seguridad y confort, además de comunicación entre el usuario y sistema. En esta definición nos dan varios elementos. Lo primero es que tenemos que tener control y automatización. Es decir, que nosotros tenemos que tener acceso a poder controlar, obviamente el dispositivo que tenemos, pero todas sus características y que eso haga que nos aporte seguridad y confort. Es decir, que debemos de, por ejemplo, si a nosotros se nos hace complicado abrir el portón de nuestras casas porque tiene cierto sistema o lo que sea, cuando instalemos
un sistema de IoT que lo podemos abrir desde nuestro teléfono, debemos tener cierto nivel de seguridad, porque si alguien tiene acceso a nuestro teléfono, puede venir y abrir la puerta de nuestra casa sin mayor complicación. Entonces debe aportar confort y seguridad, aparte de que debe de tener una gestión eficiente de la energía, como ya se los mencionaba, debe de ser eficiente energéticamente para reducir primero costos y segundo el impacto ambiental. Entonces al final es combinar todas las tecnologías que nos ofrece IoT, implementarlas a nuestra casa y que esto nos haga la vida más cómoda y más segura. En los elementos de hardware de IoT, pues vamos a encontrar prácticamente 4 elementos básicos. La conectividad, pues es un elemento que tiene elementos de hardware y de software, pero ahorita les voy a mencionar cómo es. El primero es el sensor, que como ya les decía, es algo que toma una cuestión física y lo convierte en algo eléctrico. Pues hay de distintos tamaños, de distintas formas, distintas características, dependiendo de cada uno. Dependiendo del proyecto que estemos realizando, pues vamos a necesitar. En esta parte de hardware, pues es como yo les decía, esto es prácticamente lo que ahora se basa la carrera de electrónica, que es el desarrollo de dispositivos que tomen señales de fuera, las procese eléctricamente y que nos haga una acción. Y ahora se ha dado la tendencia de que todo se tiene que conectar a Internet. ¿Por qué? Porque simplifica muchas tareas, simplifica a la persona que pueda tomar su teléfono, hacer un par de cosas y ya está. Y no es muy complicado. Sensores, yo ya les decía que sensores podemos encontrar, me atrevería a decir, miles de tipos para Arduino, que vamos a encontrar prácticamente de todo. Y si no encontramos uno, vamos a encontrar otros que lo reemplacen y que combinación de dos nos va a hacer que la combinación de dos nos va a hacer el mismo trabajo que uno, por ejemplo. Y existen bajo diferentes efectos, por ejemplo, el sensor ultrasónico que sirve por medio de ondas ultrasónicas, rebotan en una pared, la regresa y ya podemos medir distancias. El infrarrojo que envía igualmente una señal de forma de luz infrarroja, valga la redundancia, rebota y regresa y un sensor lo mide. Entonces, al final funcionan bajo principios físicos, pero a nosotros lo que nos va a importar es lo que mide y la señal que nos saca. También aquí hay que hablar de los protocolos de comunicación. Yo creo que esto tal vez si no lo tiene tan presente, solo los voy a mencionar, que de comunicación digital, que pueden ser UART, I2C. El principal al momento de trabajar con sensores va a ser I2C. I2C pues es un protocolo de comunicación digital que lo que nos permite es ahorrarnos pines. Ustedes han visto las pantallas LCD. Digamos, las pantallas LCD pueden funcionar por medio de bastantes pines. Algunas llegan hasta tener hasta 40 pines, 50 pines. Y por medio de I2C se puede simplificar a 4 pines, donde tenemos tierra, el voltaje, SDA y SCL. No me voy a meter a qué es cada uno, pero lo importante es que podemos simplificar con esos protocolos digitales. Podemos agarrar cosas que tienen 40, 50 pines y convertirla en algo que tenga 4 pines. También pues vamos a necesitar actuadores. En la mayor parte van a ser motores, van a ser luces, señales, sonidos. Entonces los actuadores lo que nos va a permitir es que nosotros recibimos algo a través del sensor y sacamos algo a través del actuador. Luego pues también tenemos procesadores que van a ser pues la cabeza de nuestro proyecto, que va a ser la que va a tomar las señales, va a hacer un procesamiento y va a sacar una señal para el actuador. El procesador pues puede ser lo más básico. Podemos tener un Arduino Nano, por ejemplo, que es de bajo costo, es sencillo de utilizar,
su IDE sencillo. Podemos tener un ESP que tiene conectividad directa a Wi-Fi y todo, que se programa muy parecido al Arduino. Luego podemos ir avanzando, por ejemplo, algo más de desarrollo que puede ser, eh, por ejemplo, una FPGA. La FPGA pues es parecida al Arduino, solo que funciona por medio no de como arquitectura ARM, como ya lo habíamos, como saben, del Arduino, sino que funciona por medio de compuertas lógicas que se van como armando digitalmente. Es un concepto que es relativamente nuevo, tal vez unos 20 años. También, pues, podemos usar que algo todavía más importante en el desarrollo de IoT, que es la Raspberry Pi, que es completa, ¿va? Prácticamente es una computadora. Obviamente podemos usar una computadora también. Y al final lo que nos importa es algo que sea capaz de procesar nuestras señales y sacarlas como impulsos a algo que ya nosotros podamos ver, ya sea una luz, un motor, un sonido, etcétera, etcétera. Y aparte están los elementos de conectividad, que estos van a ser, primero, pues, si lo estamos haciendo por medio de Wi-Fi, un módulo Wi-Fi, también incluye los protocolos de comunicación. Por eso les decía que era medio software, medio hardware, pero lo quería mencionar, un cable de Ethernet que lo conectamos, que se conecta a la red. Todos estos elementos son elementos de conectividad. También podemos tener módulos de conectividad como un HC05, que es un módulo de Bluetooth, que lo que hacemos es conectarlo al Arduino o cualquier otro dispositivo que estemos utilizando, y esto nos va a permitir enviar datos por medio de Bluetooth. Y eso sería la parte de elementos de hardware. No me voy a meter mucho en esta parte porque sí sería otro, digamos, otro tema que abarcar y que podríamos tocar, pero en este caso solo se los quería mencionar para que pudiéramos ver que el desarrollo de IoT es bastante sencillo. Entonces vamos a pasar a las aplicaciones. Aquí es donde ya vamos a ver qué es IoT puramente. Vamos a ver que, que engloba IoT, que puede llegar a ser IoT, por muy absurdo que parezca, pero es parte de esta red. Entonces la primera, pues son botones inteligentes. En este caso, pues sería Amazon's Dash Buttons, que Amazon prácticamente hizo una colaboración con bastantes marcas. Aquí solo mostré algunas, pero habían infinidad, creo que eran 170 y tantas marcas que trabajaron con Amazon, que prácticamente es un botón que tomaron, se pegaba a cualquier superficie, se conecta por medio de Alexa y nosotros por medio de Alexa preconfigurábamos una compra que queríamos hacer en Amazon, no necesariamente la que aparece la marca ahí, pero pues, o sea, si yo tenía mi botón de Gatorade, por ejemplo, en la refri pegado, yo venía y configuraba que, que cuando yo presionara el botón me comprara un paquete de 12 Gatorades y me lo llevaran a mi casa por medio de Amazon. Entonces, venía la persona, tenía colocado su botón, lo presionaba y automáticamente por medio de Alexa y Amazon se compraba el paquete de Gatorade y le llegaba a su casa. Esto es una idea prácticamente absurda, pero aún así es comercial. Se llegaron a vender más de 1 millón de estos botones en Amazon. Actualmente están descontinuados y el precio era aproximadamente de $5. Es decir, que por un botón estábamos pagando $5 para poder comprar de forma fácil. Entonces era así bastante absurdo, pero es una aplicación de IoT. Es una aplicación de un botón que está conectado a Internet que nos sirve para comprar algo de manera instantánea. Luego, pues ya hay otros más desarrollados, que este es un sensor para jardín de la empresa Parrot, que es un Flower Power, así es su nombre. Y pues es un dispositivo de monitoreo de plantas que registra datos sobre la luz del sol, la temperatura, el nivel de fertilizantes en el suelo y la humedad. Prácticamente todos estos sensores que están ahí, yo les decía que son bastante fáciles de conseguir y sí, existen. Por ejemplo, el sensor de luz solar
se podría llegar a utilizar un LDR que cuesta, no sé, no logré ver bien qué tipo de sensor tenía incluido este dispositivo. Obviamente es uno más complejo, pero un LDR haría el mismo trabajo de sensor de luz, que cuesta aproximadamente 3 quetzales, pues. También el sensor de temperatura, como les decía, hay un LM35 que es bastante completo, que cuesta como 25 quetzales. El nivel de fertilizante, pues es algo ya más complejo, que no he oído yo que exista un sensor de eso. Y un sensor de humedad, que sí cuesta como 50 quetzales, pero que son accesibles, es lo que yo les decía. Hay productos finales que obviamente son mucho más caros, porque tienen un desarrollo atrás, tienen un diseño, tienen una aplicación, tienen los servidores que están funcionando, obviamente no van a ser baratos. Pero si nosotros quisiéramos hacer nuestra versión, no sería tan complicado. Obviamente no le llegaría al nivel en el que está desarrollado este producto final, pero sí podríamos hacer algo bastante similar y algo funcional, que era al final lo que IoT busca, que sea algo funcional, que nos simplifique la vida y que nosotros nos sintamos cómodos al utilizarlo. Este, este sensor pues tiene un precio aproximado de $50 de Amazon de Estados Unidos y actualmente está agotado. Quiere decir que sí se vende bastante. Entonces, esta es, digamos que como una aplicación de IoT para plantas. Luego, pues algo más complejo, que es una cocina inteligente. En este caso es de Dacor Discovery IQ. Es una cocina inteligente que se presentó en CES 2014 en la primera versión. Y este modelo que vemos en la imagen es el modelo 2020, pero la primera vez se presentó en CES 2014. CES es, pues, quien no sepa, es una feria de tecnología prácticamente donde se presentan las innovaciones más grandes de cada año. Entonces fue presentado este horno de esta empresa Dacor, donde se puede controlar tiempos de encendido, apagado, la temperatura del horno, se puede controlar el tamaño de la llama de la estufa, se puede aplicar, por ejemplo, tiempos preestablecidos, también recetas preestablecidas. Por ejemplo, yo le puedo colocar para la cocción de la carne esa cierta temperatura, tanto tiempo. Y entonces yo cuando voy a cocinar carne, vengo, presiono un botón, voy a cocinar carne y ya me pone esos tiempos, ya me pone ese nivel de cocción, tal y cual. Y esto es una aplicación que obviamente eleva el precio de una cocina, pero que también tiene su beneficio y que también hace que sea, digamos, más cómodo cocinar. También tiene integrado pues esa pantalla que se mira ahí de Android, donde podemos hacer de todo, hasta poner videos, música, etcétera, etcétera, que ya son aplicaciones más como extras, digamos así. Y esta tiene un precio aproximado de $2,000, que es bastante elevado, pero es lo que yo les decía, para tener dispositivos IoT, en este momento hay que estar dispuesto a pagar un precio extra, porque no se comparan los precios de cosas que se conectan a IoT con cosas convencionales. No hay comparación porque sí, los precios son más elevados. Y luego esta aplicación que a mí me pareció, digamos que para que miren que IoT no solo es un lujo, sino también se puede llegar a volver a una necesidad. Estos son audífonos inteligentes de la empresa Starkey. Este es el modelo Livio AI, que se refiere ahí a inteligencia artificial. Es un audífono de mejora de audición inteligente que su función principal es tomar estímulos de la persona por medio de su oído. Este está diseñado para personas que están perdiendo el sentido del oído. Entonces toma pulsos que ha producido la persona cuando se le envían ciertas frecuencias o cierto sonido, y con eso va haciendo un ajuste para que no sea molesto, para que pueda escuchar mejor,
y para saber qué rango de audición tiene todavía, porque cuando nos quedamos sin audición lo que pasa es que ya no escuchamos altos y bajos, sino que cada vez vamos escuchando más medios, más medios, más medios, hasta que nos quedamos sin audición. O por lo menos esa es como lo más común. Entonces, aparte de mejorar, también puede hacer un monitoreo del corazón, es decir, puede tomar los latidos del corazón por medio del oído, puede monitorear la actividad física, es decir, cuánto nos movemos durante el día. Y una de las cosas que más me sorprendió es que tiene un aviso ante caídas. Entonces, como sabemos que las personas de la tercera edad son las más propensas a perder el audio, perdón, el sentido del oído, entonces también son las más propensas a desarrollar otro tipo de enfermedades y son las más propensas de que cuando tengan lastimado el oído a perder el equilibrio y a caerse. Entonces tiene también incorporado una aplicación familiar donde le avisa, eh, donde le avisa que la persona se cayó y donde ya es mucho más simple, digamos, saber si hubo un accidente. Entonces aquí les voy a presentar eh, digamos que las aplicaciones, una línea del tiempo, ya vamos a terminar ahorita. Solo les voy a presentar una línea del tiempo donde, eh, donde cómo surgió IoT. En los años 70 pues surge la ARPANET, que es la conexión, digamos, entre universidades de Internet, donde se da la idea de conectar cosas que no sean computadoras a Internet, pero no es posible, como les decía. En los años 80 pues salen las primeras aplicaciones de IoT. La primera fue eh, la primera fue la de Coca-Cola, donde en la Universidad de Carnegie Mellon instalaron una máquina donde podían saber cuánto líquido tenían y a qué temperatura estaba, y se podía saber por internet. Y esta fue la primera aplicación que se vio de IoT. Luego, pues en 1999, pues ya surge el tema de IoT. El primero en mencionarlo es Kevin Ashton, cofundador de Auto ID, que es, digamos, que no lo utilizó precisamente para esto, porque lo que él quería era que se implementara RFID, que es como un sistema de identificación de dispositivos que no tiene mucho que ver con lo que hoy es IoT, pero lo utilizó como, digamos, llamémosle un bait, o sea, utilizó el Internet como el Internet estaba en su auge y era como un tema de conversación, entonces eh, lo utilizó como para llamar la atención, pero no se refería a esto. Pero en este mismo año, pues igualmente surgió el término y sí se dieron ideas de IoT. En los 2000, pues IoT fue tomado como una extensión natural de SCADA. SCADA, pues es la interconexión de muchos dispositivos para recolección de datos. Nada, digamos, nada que, o sea, sí tiene que ver con IoT, pero no la principal idea. En 2010, pues China lo pone como prioridad de desarrollo. Entonces, ahí es donde, eh, ahí es donde da el punto máximo, donde China dice IoT es importante, todos los países empiezan a invertir en IoT. Luego, en 2021 pues hay más de 30.000 dispositivos conectados y eh, para allá vamos, para más cosas. Les voy a presentar un pequeño video que es como que qué sigue, ¿va? Y esto es una de las mayores aplicaciones que se puede dar, que es el control de carros inteligentes. ¿Por qué es la mayor aplicación? Porque un carro lleva demasiados estímulos. Cuando ustedes manejan, quienes manejan, saben que cuando uno va conduciendo, tiene que controlar demasiadas cosas. Entonces, aplicarlo en un carro es como la parte más compleja. Entonces, les voy a presentar este video, dura 3 minutos y ya con eso prácticamente terminamos. Solo voy a darle play y ya. No importa si no tiene sonido, igual
Fíjate que creo que no se mira, Alan. Ah, bueno, ahorita sí, ya, ¿Ya se ve? ahorita sí. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto, así no nos quedamos sin tiempo. Si quieren les comparto el video este para que lo miren más detenidamente, pero prácticamente lo que quiere decir es que esto se va a incorporar con 5G y lo más importante es que el carro va a ser capaz de ser totalmente autónomo. Y cómo las tecnologías se van desarrollando y supuestamente este año ya debería de funcionar casi al 50-70% esta tecnología. Entonces, la otra era ciudades inteligentes, que es un modelo donde todo funciona por medio de Internet, donde todo se toman datos, donde todo va interconectado, la energía es limpia y uno de los proyectos más ambiciosos pues es París 2050, no sé si habían escuchado hablar de él, que es tratar de que París produzca toda su energía por medio de energía verde y que esté interconectada con toda la información por medio de esto. Pues luego les iba a presentar esta gráfica, que es la cantidad de conexiones de dispositivos que tenemos en este momento. Vemos que en 2020, para noviembre de 2020, teníamos 30.9 millones de dispositivos IoT y 10 que no eran IoT, que estos son dispositivos de conectividad, cosas que no terminan de entrar en el rango de IoT, pero solo para que vean que más o menos 13% cada vez crece más al año los dispositivos. Y les tenía otra gráfica, pero creo que esta ya no la voy a presentar, sino que vamos a pasar a la sección de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Así es, compañeros, ¿alguien tiene alguna pregunta? Muy buena tu conferencia, Alan. Tocaste bastantes puntos claves que hemos visto a lo largo del curso, desde temas como la forma de la conectividad de los dispositivos, algunos sensores que los compañeros ahorita han estado utilizando, más que todo cuando hablabas de los sensores de humedad y para tomar la temperatura. Ellos, como primera práctica, estuvieron trabajando en lo que era una estación meteorológica, con lo que sí tienen un poquito, entienden el concepto de esos sensores, ¿verdad? Entonces, no sé, compañeros, ¿hay alguien que tenga alguna duda con respecto a lo que explicó el compañero Alan? Así es, César, te damos la palabra. Yo no tengo ninguna duda, solo felicitar al conferencista porque dio una excelente conferencia. Muchas gracias. Gracias, César. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Ok, entonces, pues bueno, solo queda agradecerte, Alan, y gracias por tu tiempo que nos brindaste. Sabemos que eh, trabajas ahí con el departamento de mate y también tienes tus cursos y todo el rollo, y gracias por venir aquí y compartir un poco de tu conocimiento con nosotros. Te lo agradezco bastante y, y gracias por estar aquí, ¿verdad?
Muchas gracias a ustedes también por el espacio para compartir esta información. Espero que les sea útil. Fue una pincelada nada más de qué es IoT, los componentes, un poco de electrónica y espero que les haya servido para su curso y muchas gracias por su atención. También gracias a ti, chica. Y pues, compañeros, solo un par de anuncios antes de terminar. Aquí les voy a pasar lo que es la encuesta sobre la conferencia, si me podrían hacer favor de llenarlo, ya que son datos que tengo que recabar eh, para mostrarlos como reporte en el DTT, ¿verdad? Junto con su asistencia, para que sea coherente. Y con respecto a su asistencia del día de hoy, se va a tomar muy en cuenta para la calificación del proyecto 1, que ya saben que este sábado van a ser las calificaciones, ya próximamente estaremos publicando lo que son los horarios. Por la asistencia de ustedes y por su apoyo de estar aquí. Aquí el compañero Alan acaba de compartir lo que es el video de la presentación, ya que hay un poquito de fallas de su internet, con lo que, por si ustedes lo quieren ver, está bastante bien. Igualmente le voy a pedir que si me puede compartir su diapositiva o su presentación, perdón, para compartírselo a ustedes, ya que tocó temas bastante importantes que creo que han estado viendo con el ingeniero y con mi persona aquí, ¿verdad? Otro anuncio es que ya está el enunciado de la práctica número 2, la continuación de la estación meteorológica. Se va a estar publicando hoy por la noche. Me hubiera gustado que tuviéramos tenido otro lab, pero lastimosamente la semana pasada no tuvimos por el tema del 15 de septiembre, aunque de igual forma cualquier duda, ya saben, pueden escribirme al correo o al foro. Eh, Más que todo, yo les contesto al correo los que me escriben en su momento, ¿verdad? Pero igualmente en el foro estoy tratando de responder y em, yo les tengo que hacer un taller sobre la conectividad a partir del Arduino con Bluetooth y conectarlos a un servidor en la nube. Con lo que eso lo voy a grabar en un video en YouTube y yo se los voy a compartir a ustedes y también para que las otras secciones del laboratorio lo tengan y ustedes puedan guiarse de eso. Y con eso estaría, porque creo que ahorita la otra semana son congresos y pues solo tendríamos un lab la otra semana, pero estaría muy a distiempo de poderles enseñar lo que es la conectividad por Bluetooth, ¿verdad? Entonces, se los voy a hacer de esa forma para que ustedes lo tengan y de igual forma cualquier duda, ahí estamos a la orden, ¿verdad? Y si la pueden llenar, por favor, la encuesta. Listo. Ok. Entonces, los que ya me han hecho el favor y ya colocaron su asistencia, eso sería todo por el día de hoy. Nos estaríamos viendo hasta dentro de 15 días, ¿verdad? Porque la otra semana no va a haber actividades por el tema de los congresos. Entonces, nos vemos dentro de 2 laboratorios. Y mucha suerte para los que nos califiquemos bueno, todos nos vamos a calificar este fin de semana el proyecto 1. Los espero ahí para que se apunten. Ya estaremos publicando los horarios y que todo les salga bien, compañeros. Ahí se acuerdan de tomar sus respectivos videos de un par de minutos de cada día de los que están haciendo la CIA, ¿verdad? Para documentarlos en el video que se va a presentar al final de cuando estemos subiendo las notas, ¿verdad? Gracias, Francisco. Gracias, Alan. Está bien, Miguel. Ahí, feliz día. Feliz día a todos. Feliz día, gracias, Alan. Feliz día. Feliz día, José.